Buenas tardes, les habla Jorge Alberto Londoño Cadavid. Estamos en una formación de Camino al Cielo, una visión de fe, que es el libro que pude escribir en estos 2 últimos años. El tema central que vamos a tocar hoy es del desierto al oasis de nuestra vida. Ya empezamos con una primera reflexión que nos hablaba del pecado. La segunda, nos adentramos en esa experiencia dolorosa del sufrimiento, y en esa tercera es pasar del desierto al oasis. Un desierto es un lugar resquebrajado, es un lugar hostil, es un lugar donde entre la vida y la muerte no hay nada, es un paso. Aquellas personas que van en sus camellos por el desierto ya están acostumbrados a hacerlo. Aún así, en medio de o mucho frío o mucho calor, en medio de temperaturas muy fuertes, y son territorios muy vírgenes, donde no cualquiera puede pasar por ellos. Allí hay que debatirse, nuevamente lo digo, entre la vida y la muerte. ¿Qué es para nosotros el desierto? Con un ejemplo se lo voy a decir. Algún día estaba yo en una hacienda, El Paraíso, en Paipa, Boyacá. Un familiar, un hombre soñador y visionario, tiene unas 3 hectáreas de tierra allá, y quiso construir su hacienda, y la pudo hacer porque pensaba hacer un hotel que todavía no ha podido terminar, pero que ya sí va en proceso. Como estaba rodeado de minas de carbón, las minas de carbón terminan dañando la vegetación y todo el conjunto de la tierra por la profundidad que tienen que excavar, y todo es árido. El terreno que compró era pura tierra, muy resquebrajado, con mucho hueco, y no tenía agua. Entonces él pensaba, ¿cómo voy yo a construir una hacienda y hacer de estas dificultades que tengo del desierto, construir un oasis? Entonces empezó a traer gravilla y a regarla, y volquetadas de arena venían, iban, y los tractores, y aplanaban por un lado y por el otro, y ya trajo abono, y empezó a hacer todo un proceso de convertir un terreno árido, muerto, en un oasis, en un lugar verde, completamente verde, por lo que ganó en las universidades de la región que le arborizaran todo el lugar con unos 5.000 árboles que le prometieron mandar a los estudiantes practicantes, y allí pudo lograr su objetivo en medio de muchas dificultades, de préstamos, dejar un tiempo sin poder seguir la construcción, y finalmente ya ahora en este momento ya casi terminarla. Ese proceso lo vimos nosotros como seres humanos, pasar de las tinieblas de nuestra vida, de la oscuridad, de la que difícilmente se encuentra salida, del mar, de nuestra existencia, que solamente un leño al que nos podemos aferrar para sobrevivir, y que en medio de esa profundidad del mar solamente Dios puede tendernos la mano y sacarnos con vida. Ese es estar en el desierto de nuestra existencia. Y llega el oasis, y el oasis es un lugar que marca una raya, un camino así entre la muerte y la vida. La muerte lo encontramos en el desierto. Si no sabemos trasegar en él vamos a perecer. Pero seguimos caminando y nos encontramos un oasis. Un oasis es un lugar donde hay vegetación, y es un lugar donde hay mucha agua, y donde los caminantes o los que vienen en sus camellos van allí y descansan, y toman su agua
es un lugar para reposar, para poder continuar el camino. ¿Cuál es el oasis de nuestra vida? Decía San Agustín, buscamos saciar nuestra sed. Siempre queremos hacer cosas buenas. Y decía San Pablo, terminamos haciendo las cosas que no queremos hacer, aunque queremos hacer el bien. Es como si el trigo y la cizaña estuvieran dentro de nosotros, el bien, pero también el mal. Porque muchos dicen, ¿por qué no se acaba el mal? Porque todavía hay trigo y cizaña dentro de nosotros. Está el bien, pero también está el mal. Pero eso es por las raíces mismas que traemos del pecado. Cuando nuestros padres pecaron, se desencadenó sobre la humanidad siempre mucha muerte. Desde Caín, que mató a Abel. Después los descendientes de Caín, que se volvieron asesinos también. Después los otros. Y eso no ha parado y no va a parar hasta que Jesucristo vuelva nuevamente. Retomando lo que decíamos de San Agustín, beber en las aguas, como manantiales, como estos que podemos ver en el lado de atrás, en el Tequendamita, en esta agua que cae sobre un arroyo que sigue su rumbo. Manantiales en sentido contrario de estas que bajan, que saltan hacia la vida eterna. Ese manantial es Jesucristo y su Espíritu Santo nos llena de su gracia, nos abunda en ese manantial de aguas que podemos beber, como la samaritana. Ah, si tú supieras quién es el que te da de beber, tú le pedirías a él. Yo ahora te pido a ti, pero y tú has tenido, ve donde tu marido. No, yo no tengo marido. Claro, has tenido 5 maridos. ¿Y tú cómo sabes? Eres un profeta. Dios siempre sabe qué tenemos en el corazón. No para juzgarnos, sino para liberarnos, sanarnos y llenarnos de su Espíritu Santo, como esa agua, como ese manantial que salta como torrentes hacia la vida eterna. Un agua de la cual no volveremos a tener sed nunca, jamás. Es la que nos ofrece Dios. Ah, pero ¿dónde beber de esas aguas? Claro, la oración. En la oración. ¿Y cómo vamos nosotros a orar? La oración es una elevación del alma hacia Dios, desde los estados de dolor o de alegría, que llenan y calman todo nuestro ser. ¿Dónde podemos beber de ese manantial que nos ofrece la oración? La presencia del Espíritu Santo para llegar a ese Jesús, a ese corazón de Jesús. Está la Eucaristía. La Eucaristía que contiene todas las formas de oración que existen. Está la adoración, está la alabanza, Jesús entrega, recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Está la alabanza, los cantos, es todo un conjunto de cosas. La Eucaristía nos ofrece todas las formas de orar. ¿Dónde más podemos orar? Podemos orar en las peregrinaciones, por ejemplo, como en el Alto de la Virgen, en los lugares de donde se ha aparecido la Santísima Virgen. Aquí en Colombia, como en Buga, ir a visitar al Señor Caído, en Girardota, muchos lugares de peregrinación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno va a un lugar de peregrinación como el Alto de la Virgen, empieza abajo y va haciendo una secuencia de oración hasta el lugar donde se apareció la Santísima Virgen. Desde nuestro pecado hasta encontrar la gracia, como si fuéramos de la mano de Jesús en medio de las dificultades, camino al cielo. Por eso este libro que escribí, Camino al Cielo, una visión de fe, tiene que ver con eso, ir de la mano de Jesús en medio de las dificultades, en medio de ese desierto. Ah, bueno, ¿y cuál es el desierto para poder ir a la oración? El pecado lo podemos en Gálatas 5:19, odios, celos, discordias, rivalidades, partidismos, glotonería, borracheras, orgías y cosas parecidas como esas. Les advierto, no heredarán el reino de los cielos. Jesús lo decía. Nosotros
sabemos que por sus obras los conocerán. ¿Y qué gracia entonces deposita Dios en cada uno de nuestros corazones? Amor, fe, gozo, esperanza, alegría, humildad, dominio de sí mismo. No hay una ley que condene cosas como estas, porque son una bendición en la que Dios transforma el corazón. Por ejemplo, la mariposa, cuando antes de ser mariposa es una larva y se envuelve en un capullo, a los días se reviste de colores y empieza a volar. Esa transformación en nuestro corazón la hace la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo, como la mariposa. Volar, ser alegres, ser virtuosos, ser bondadosos, ser generosos, ser amorosos, ser comprensivos, misericordiosos, vivir, encarnar la palabra de Dios. Hoy estamos viendo muy claramente qué es pasar del desierto al oasis, de las tinieblas a la luz, que es tener un corazón de piedra, duro, por un corazón de carne, abierto a la ley del Señor. Amor humano, te me escapas de las manos. Te anhelo con el corazón y me hieres. ¿A dónde te han dejado? Que dormido en un corazón te has quedado. Siembra y recogerás, acoge y engrandecerás. Cúbrete con mi aliento, exáltate con mi felicidad, que si de Dios has venido, a Él regresarás. Muchas gracias. Hoy les he compartido este tema de las tinieblas a la luz, del desierto al oasis, y luego vamos a continuar para terminar con lo de la oración y este tercer tema. Ya el cuarto tema nos vamos a entrar en la pandemia que estamos viviendo, el sufrimiento que nos causa todo esto y las salidas desde Dios. Muchas gracias.